Bienvenidos sobre todo al seminario, gracias por participar. Y este es el primero de una serie de seminarios que vamos a dar explicando cómo funciona el media dentro de los proyectos de Microsoft Teams y cómo podemos usar los SBCs de Audio Coach para optimizar estos flujos de media. Permitirme que comparta ya la presentación. Vale, aquí la tenemos. Este seminario es un seminario live, por lo cual os pedimos que si tenéis alguna duda o comentario lo pongáis en el chat. Junto conmigo están en el seminario Jean-Baptiste Michaud, que es la persona de marketing que se encarga de celebrar el seminario, y también está Enrique Funke, que es el director comercial para Iberia. Ellos Buenos días a todos. Nos van a ayudar a ir contestando las preguntas y al final hay una parte de ruegos y preguntas donde podremos charlar un poquito más. Para aquellos que no conocéis Audio Coach, Jesús, nos están diciendo que si vamos a grabar el seminario. Pues lo grabamos si queréis. A ver, yo no sé si tengo aquí la capacidad. Esto es un seminario live. Yo creo que se graban por defecto. A mí no me sale ninguna opción aquí de grabar. Bueno. Para aquellos que no conozcáis Audio Coach, vamos a hacer un repaso muy breve a lo que es el portfolio y lo que os podemos aportar desde Audio Coach en los proyectos de Teams. Nosotros somos una empresa especializada en voz IP, llevamos más de 25 años en el mercado y somos una empresa bastante reconocida. El headquarter, la sede está en Israel y somos unas 900 personas ya distribuidas por todo el mundo, que os podemos ayudar tanto en el diseño de los proyectos y, por supuesto, con nuestros productos, como con la parte de servicios profesionales en aquellos sitios donde os pudiera hacer falta. Una de las grandes ventajas de trabajar con Audio Coach es que, sobre todo en estos proyectos de Teams, ofrecemos un stack completo de productos que permiten la sustitución y la evolución de cualquier centralita vuestra o de vuestros clientes hacia el mundo de Teams. Entonces, no solo ofrecemos las piezas de conectividad, que serían los SBCs o los Media Gateways, sino que también ofrecemos terminales, terminales nativos, terminales standard SIP. Tenemos también toda la línea de Room Experience, que os va a ayudar a que vuestros clientes colaboren mejor y, sobre todo, en las salas que más se usan ahora, que son las huddle room, las salas pequeñitas, no las grandes salas de videoconferencia o de telepresencia, sino las pequeñitas donde realmente se colabora más y son las que más usan los usuarios finales de la solución. Recordar también que tenemos aquí pues todos nuestros SBCs puros, que empezamos con los Median 2600 hasta los Software Edition o los Median 9000 basados en servidor. Estos SBCs, sabéis que nosotros venimos del mundo del SBC Enterprise, cada vez hemos ido creciendo más en el mundo del telco y ofrecen ya funciones en estos, los más orientados al mundo telco, como la intercepción legal de llamada, que es de las pocas funcionalidades que no teníamos todavía. Ya tenemos también ese tipo de cosas. Yo creo que somos más conocidos en el mundo Enterprise por nuestros SBCs híbridos, que combinan tecnologías TDM y tecnologías pura IP. Entonces, sí hemos ayudado mucho históricamente a los clientes a las migraciones desde sus plataformas antiguas TDM hacia el mundo de todo IP. Estos SBCs, pues todos son compatibles con Microsoft. Todos soportan Silk y las cosas que vamos a hablar hoy, el Media Bypass. Hablaremos al final también un poquito de Local Media Optimization, pero eso lo vamos a dejar para otro seminario. También tenemos, os recordamos, toda la parte de gateways analógicos,
siempre cuando vamos a quitar una centralita nos empiezan a aparecer ahí otras cosas conectadas a la centralita, que si sistemas de anuncios, que si porteros automáticos, que si ascensores, que hay un montón de tecnología que sigue todavía basándose en los interfaces analógicos. Aquí tenemos también una amplia gama que va desde los 2 puertos hasta equipos con prácticamente 300 puertos analógicos. Esto se sigue usando, parece que no, pero en hoteles, en hospitales, en aeropuertos, en grandes infraestructuras se sigue usando esta tecnología porque es sencilla, es barata, es muy fiable, dura muchísimos años y hay sitios donde ni siquiera te puedes permitir desplegar una red IP. Tener en cuenta que el cableado analógico que podemos enganchar a estos equipos puede tener una longitud hasta 7 kilómetros. Otra de las características diferenciales de nuestros SBCs es que tenemos el mismo SBC, bien sea una appliance o bien sea una máquina virtual. Es el mismo SBC, seguimos las mismas releases, solo hace falta una certificación y una formación para ser capaz de manejar todo, con independencia que luego estos SBC se estén ejecutando tanto en appliance como en máquinas virtuales o en servicios puros cloud. En máquinas virtuales soportamos la mayoría de las plataformas de virtualización, por supuesto Hyper-V, pero también KVM o VMware. Y luego tenemos SBCs específicamente diseñados para los entornos cloud, como el Cloud Edition, que es muy útil, por ejemplo, para garantizar la alta disponibilidad de los SBCs en entornos como Microsoft Azure. También nuestros SBCs están nativos en los marketplaces de Amazon y, por supuesto, funcionamos con Google Cloud y con Alibaba y en otros entornos de computación. Con el tiempo, como sabéis, también han ido evolucionando las aplicaciones. La más antigua que tenemos es el One Voice Operation Center, que antes se llamaba MS. Dentro del OBOC tenemos el Device Manager, que permite la gestión de todos los dispositivos, más todos los dispositivos de audio codes, bueno, todos los SBCs y a través del Device Manager todos los terminales y además los headsets de Jabra. Podemos hacer también una monitorización y gestión remota de estos headsets y aplicarles parches o actualizaciones o hacerles un downgrade gracias a la alianza que tenemos con Jabra para esto. La otra aplicación que sobre todo Service Provider y grandes cuentas están ahora considerando, evaluando y comprando es el User Management Pack, que facilita la gestión de las propiedades de la telefonía y de la voz IP de los proyectos de Teams para gente que no es experta en las soluciones de Microsoft y sin tener que tener conocimientos de PowerShell. En el UMP podemos hacer muchas automatizaciones de enrollment automático de usuarios, por ejemplo, basadas en propiedades del directorio activo y va a permitir que estos niveles 1 que tienen los clientes, los típicos CAUs o gente que viene del mundo de la telefonía pero que no es experta en soluciones de Microsoft, pueda de una forma muy sencilla hacerse cargo del control de la nueva plataforma. Tenemos otras aplicaciones de productividad que son el Meeting Insight, que permite la grabación de reuniones. Esto haremos seminarios ya dedicados a esto. El SmartTap 360, que es una solución de grabación compliance, quiere decir que podemos cumplir con cualquier normativa de las que les exigen a los contact centers, pues pausar las grabaciones en el momento que se está, por ejemplo, que se le pide al usuario final un PIN o un número de tarjeta o lo que haga falta. Todo eso lo podemos gestionar. SmartTap 360 ya es una aplicación desde el punto de vista de la gente que es nativa a Teams, o sea, dentro de su cliente Teams le va a aparecer el SmartTap a la vez que le pueda aparecer a otras personas el Meeting Insight. Y el VoiceEye Gateway, que es un producto que tiene mucho valor y ahora mismo está muy en alza en lo que tiene que ver con nuestra conversación y nuestras ofertas, que lo que permite es enganchar o proporcionar voz a través de los servicios cognitivos de los ASR y TTS que distintos proveedores tienen en la nube a VoiceBots donde se han automatizado ya procesos de negocio en el cliente. Entonces, somos capaces de darle voz y usar la voz como canal, que al final es uno de los canales que
que más uso tiene desde el punto de vista de los usuarios finales, pues somos capaces de darle voz con unas calidades que ahora mismo, usando estos servicios con los de Google o los de Microsoft, son bastante espectaculares. Cómo funcionan sus voces y la interacción que se puede conseguir con los clientes finales. Para aquellos proyectos, además, que lo queráis considerar, también tenemos una capa completa de servicios. Podemos gestionar cualquiera de todos estos elementos con los Live Add-on. Tenemos un offering especial que se llama Live Essential en Azure. Es un servicio de Direct Route as a Service, ¿vale? Que también lo podéis considerar en aquellos proyectos que queráis. La ventaja de este tipo de soluciones y de servicios live es que el método de pago es un método por usuario y por mes. También tenemos el Live Microsoft Teams, donde ya ofrecemos la gestión a través del User Management Pack para que vosotros o los clientes directamente puedan interactuar de una forma sencilla con la solución de Microsoft, y los servicios Live Cloud, que son servicios orientados a aquellos service providers que quieran ofrecer su propia versión de estos servicios. Nosotros les montamos la misma plataforma que tenemos nosotros, se la montamos al service provider y se la operamos, y ellos sobre ella construyen su propio offering, incluyendo pues otros servicios profesionales, sus propios SIP trunks, sus minutos o la forma que quieran ellos de comercializar el servicio. Bueno, vamos ya al tema del seminario, la agenda, lo que vamos a ver. Vamos a intentar explicar en esta presentación cuáles son los distintos elementos de la infraestructura de Microsoft que intervienen en las comunicaciones, porque condicionan por dónde van los flujos de media. Y al final, si nosotros queremos garantizar cuál es la mejor solución de un cliente desde el punto de vista de la calidad, tenemos que tener en cuenta estas cosas, porque aunque parece que no, nos pueden impactar a la calidad final de las llamadas. Entonces, los flujos que intervienen en el Direct Routing es el nombre que da Microsoft al SIP trunk que se establece entre el SBC de Audio Codes, que está o en el cliente o en un CPD vuestro o donde quiera estar, o incluso en la nube, y la infraestructura de Microsoft Teams. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que Microsoft Teams no es una plataforma cloud al uso. Los usuarios, los clientes finales la aplicación Microsoft Teams, que está instalada o bien en los teléfonos o bien en los PCs, ya no es una aplicación SIP. No, esto no es un softphone. Ya no se usa SIP como protocolo de comunicación. Usan otro protocolo que se denomina HTTP REST, y vamos a ver cómo esto influye, y en función de cómo configuremos ese Direct Route y ese SIP trunk, qué elementos de la red de Microsoft van a estar disponibles y cuáles no. Con respecto al media, lo que veremos es cómo funcionamos sin usar la capacidad del Media Bypass, cómo funciona cuando activamos el Media Bypass en clientes internos y en clientes externos, y qué pasa cuando tenemos el Media Bypass activado y los clientes son externos, que esto es otro caso de uso. Media Bypass tiene una evolución, que es el Local Media Optimization. Lo que pasa que, digamos que es más compleja y va a requerir un seminario específico para que podamos hablar de Local Media Optimization. Pero creemos que es más conveniente, antes de empezar con el LMO, que es la última, digamos, la mejor de las opciones, explicar y entender bien estos elementos de la red de Microsoft y cómo funciona el Media Bypass, porque en la mayoría de los casos vamos a seguir usando Media Bypass, no LMO. Entonces tenemos que comprender cómo funcionan estos flujos. Bueno, aquí tenemos el funcionamiento de los Media Transport Relays. El Media Transport Relay es un componente de la red de Microsoft que se va a encargar de recoger el media y de transportarlo. Microsoft Teams es una solución cloud y el acceso a esa solución cloud es a través de Internet.
No hay que montar Expressroute, no hay que montar nada. Los clientes van a usar distintos elementos de la red de Microsoft. Creo que por aquí tengo, a ver, dejarme. Esta es la red de Microsoft. Cuando nosotros, y cuando decimos que funciona, que vamos a usar Internet, y cuando un cliente compra Teams, en realidad está comprando esta red. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad Internet, lo que es el Internet global, se usa solo en un extremo, en el extremo final del usuario, entre la conexión del usuario, entre la conexión de mi casa con mi proveedor. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo tengo un proveedor y este proveedor tiene siempre un acuerdo con Microsoft, un acuerdo de peering. Entonces, lo que va a pasar, aunque Teams se está ejecutando en la nube, es que me voy a conectar a esa red y voy a mandar los flujos, pero hasta el punto más cercano de la red de Microsoft. O sea, estamos usando Internet, pero solo para Localtail. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay detrás de Localtail en esta red que estáis viendo aquí? Lo que tenemos son los Media Transport Relays, los MTRs. Entonces, nosotros, bueno, sabéis que en todo lo que tiene que ver con la telefonía IP, si queremos evitar latencias, lo que se prefiere es la conexión a través del protocolo UDP. Dejarme que vuelva aquí a las diapositivas. Vale, aquí la tenemos. Entonces, el UDP, si queremos garantizar la mejor calidad, tenemos que usar el protocolo UDP. ¿Cuál es la característica de UDP y de los paquetes de voz IP? Que son paquetes muy pequeñitos, con muy pocos bytes. Entonces, no tiene mucho sentido establecer los controles de flujo que tiene implementados TCP. Es mejor mandar UDP y si es necesario mandar más paquetes de los que fueran necesarios para garantizar la mayor calidad de la conversación. Entonces, cuando se produce la negociación de los clientes, cuando se produce el establecimiento de la llamada, por un lado va a ir la señalización y por otro vamos a tener el funcionamiento del media. ¿Vale? Entonces, los Transport Relays se van a encargar de garantizar este flujo del media. Si hay dos clientes que están en la misma red, los clientes usan un protocolo de descubrimiento que se llama ICE y a través del ICE, si este cliente estaba haciendo una llamada a se van a intercambiar sus direcciones IP y van a ser capaces de encontrar un flujo directo de los puertos UDP. Esto es la primera opción que van a usar los clientes. Si esa opción no está disponible, o sea, si no están dentro de la misma red, estos dos clientes de Teams, imaginar, uno también podría ser incluso el SBC, lo que va a pasar es que van a intentar, a través de estos Transport Relays, conectarse de cualquier otra forma, usando UDP, TCP o incluso HTTP. Aquí tenemos cómo funcionan los Transport Relays. Los Transport Relays, si os acordáis de la red que hemos visto antes, están en toda la red. Y son el siguiente elemento. Entonces, cuando se produce la señalización, nosotros vamos a recibir una serie de direcciones IP del rango 52.114.00/16 que son direcciones Anycast. Estas direcciones van a permitir a la red de Microsoft saber a qué máquina de su propia red, cuál es la máquina más próxima para que se conecte el cliente final a esta máquina. Estas direcciones IP están asignadas a distintos servidores dispersos, pero lo que nos va a garantizar el usar Anycast es que nos van a enrutar el tráfico a la dirección IP más próxima a cada cliente. El relé, entonces, nos va a transportar estos paquetes UDP hacia el extremo que sea necesario.
recordar que Teams es un servicio, o sea, toda esta complejidad que estamos viendo en la red forma parte del servicio, porque Microsoft Teams no es una PBX que nosotros que Microsoft esté haciendo un hosting y que te ponga una instancia para cada cliente y ya está, sino que es un servicio que nativamente ha sido diseñado para cloud y para usar esa red de Microsoft que habéis visto antes. Todo lo que implica el Transport Relay, pues por ejemplo, se van a descubrir dinámicamente cuál es la dirección IP más próxima usando las direcciones en ICAST, y va a haber además diferentes puertos asociados a distintas cargas de trabajo. Los vamos a ver ahora. Al final, los clientes se benefician de esto cuando también adoptamos una solución que es tipo cloud. O sea, todos los clientes a todos los clientes de Teams se les debe permitir llegar y alcanzar Internet por el punto más próximo. Imaginaros que tenemos una red global y que está toda basada en MPLS, pero los clientes, sin embargo, solo hay un punto de salida por Internet, pues todas estas ventajas, digamos que las perderíamos, ¿vale? Entonces es importante que funcionen conectados de esta forma. Cuando tú estás, por ejemplo, teletrabajando, pues por supuesto tú tienes tu acceso a Internet y la configuración ideal sería que si tú tienes que trabajar con la oficina usando una VPN o lo que sea, pues toda la parte de Teams no se meta dentro de esa VPN. Hay que hacer un split plane en la VPN para permitir este tráfico directo desde el cliente final. ¿Cómo funciona el tema de los candidatos? Al final, lo que tenemos es una conexión directa entre el cliente y una dirección Anycast, que será la que nos va a ubicar al Transport Relay más próximo. ¿Vale? Aquí nos conectamos al puerto 3478, nos dice, oye, aquí no te dejo conectarte, pero tu dirección IP de conexión sería esta. El stand va a mandar otro paquete a la dirección que le han asignado, y ya en función del servicio que esté usando el cliente final, que puede ser una compartición o puede ser una llamada a voz IP o puede ser vídeo, en función de todas esas cosas, pues recibiremos usaremos puertos distintos porque están separados en función del tráfico. ¿Cómo funcionan los flujos ya detallados de Teams? Pues aquí tenemos el call control y el SIP proxy dentro de Teams. Con respecto a la señalización, cuando establecemos la llamada, el usuario, en este caso, es un usuario que está conectado a Internet, ¿vale? Puedo ser yo, un usuario remoto, ahora mismo no estoy en mi organización. Entonces yo señalizo con Teams. Acordaros que antes hemos dicho que los clientes nativos de Teams no usan SIP. Esta señalización no es SIP. Esto es HTTP REST, ¿vale? Que para estos entornos cloud se ha mostrado más eficiente. Entonces, en el caso de un usuario que está dentro de la red corporativa, esto ocurre exactamente igual. Este usuario quizá esté saliendo por un proxy de Internet dentro de su red, pero al final va a hablar con respecto a la voz, con su centralita, que es este call control que está dentro de Teams. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo he señalizado pues, que quiero llamar a un número móvil de Barcelona. Bueno, da igual, a un número móvil. Yo estoy llamando a un número móvil y el call control, en función de las políticas que yo tenga, pues yo estaré al final tendré una routing policy y esa routing policy va a determinar que tengo que usar este SBC de audio codes que está en Barcelona. Perdón, sí, bueno, en Barcelona. Este tráfico, este call control sí que le va a indicar al proxy SIP de Microsoft que hable con el SBC. En este tramo es donde se hace la conversión. Ellos aquí hacen la conversión y el SIP proxy sí habla SIP con los SBCs. Este tramo sí es un tramo confiable, sabemos cuáles son las direcciones IP de estos proxy SIP y este es el que antes denominábamos el direct route.
Cuando yo estoy haciendo esa llamada telefónica, como al final quiero acabar en la PSTN, yo tengo asignado el proxy, voy a acabar en el SBC y la llamada pues va a salir por la PSTN por aquí. ¿Qué pasa con el media? La señalización está clara. Iba al call control y del call control por el direct route hasta el SBC y se cursaba la llamada. Los flujos de media, sin embargo, son bastante distintos. En los flujos de llamada pueden intervenir los transport relay que hemos estado viendo antes, pero también los media processors. De hecho, lo normal, si no hacemos nada, es que funcionen los media processors. Cuando la llamada se establece sin media bypass, el cliente Teams, en este caso otra vez yo que estoy en mi casa, ajeno a la organización, pues voy a empezar a mandar flujos por aquí. Dentro de lo que ha sido la señalización, se habrá señalizado un códec, habitualmente SILK, y este tramo funcionará en SILK hasta el media processor. El media processor es un componente que tiene, entre otras cosas, la capacidad de hacer transcoding. ¿Por qué tengo que hacer transcoding? Pues imaginar que aquí Microsoft lo que garantiza es que esto llegue a su red con la mejor calidad posible. Entonces, le indica a la aplicación Teams que use SILK, por ejemplo, pero imaginar que este SBC pues no soportará SILK. Pues entonces el media processor se va a encargar de convertirlo en G711. Aquí hace transcoding si es necesario. Si no es necesario, haría simplemente un forward de los paquetes y digamos que todo el media está yendo a este media processor y está bajando directamente al SBC. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esto? Pues que los media processors estos no están distribuidos de la forma global que habéis visto antes. Media processors solo hay en 7 CPDs en todo el mundo. Nosotros, los más próximos que tenemos son o los de Irlanda o los de Dublín. Esto significa que si tú estás haciendo una llamada nacional y tú tienes tu SBC y lo tienes puesto lo tenemos puesto imaginaros, en la oficina de AudioCodes en España, por ejemplo, el media entre este cliente que yo estoy en Madrid y esta oficina que podría estar en Madrid, este media está yendo a Irlanda y está volviendo. ¿Esto es preocupante? Bueno, pues depende. A nosotros este tráfico, el delay que nos añade es en torno a los 60 milisegundos. Es muy aceptable. No hay ningún problema con respecto a esto. ¿Es interesante que el media tenga que fluir hasta Irlanda? Pues no parece a bote pronto lo más recomendado. Cuanto más corto podamos hacer este trayecto, siempre mejorará la calidad de la voz. Hay menos retrasos, va a fluir todo más sencillo y también hay que tener en cuenta que los flujos que estamos enviando a lo mejor tienen que pasar por distintos firewalls y bueno, no es a priori la mejor de las opciones. ¿Vale? Hay otras mejores. ¿Funciona? Sí. ¿Es la mejor? No. ¿Qué pasa si estoy en la red interna? Pues pasa exactamente lo mismo. Mi media va a ir hasta Irlanda, hasta el media processor o hasta Ámsterdam y va a volver por el camino del direct route. ¿Cómo lo podríamos optimizar? Pues lo podríamos optimizar si fuéramos capaces, que es lo que tiene más sentido, de mandar estos flujos de media hasta el SBC, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando activamos el media bypass y el media bypass se activa en el direct route, con lo cual incluso nos permitiría tener, en vez de solo un direct route, 2 direct routes contra el mismo SBC. Imaginaros uno con media bypass y otro sin media bypass y usarlos a nuestra discreción con los usuarios en función de los tengamos. Cuando activamos el media bypass, esto va a cambiar. Lo que pretendemos es que el media vaya directamente
La señalización va a seguir el mismo camino, pero eso no importa. La señalización que tarde 50 milisegundos más o menos durante el establecimiento de la llamada y estas cosas, pues no tiene ninguna repercusión. Pero si somos capaces de conseguir que el media fluya directamente de nuestros usuarios hacia el SBC, pues perfecto. En el caso de los clientes internos, que es donde tiene más sentido que tengamos el media bypass, imaginaos que somos una empresa con 600 usuarios y estos 600 usuarios no ha habido COVID y están trabajando los 600 a las 9 de la mañana en la oficina. Lo que necesitamos es que el media fluya entre estos usuarios y el SBC. Usando media bypass, que para activarlo en el SBC es simplemente un protocolo que se llama iSlide, no hay que hacer nada más, definirlo en el IP profile y, por supuesto, definir media bypass en el direct route. Estos usuarios internos deben ser capaces de descubrir la dirección IP pública del SBC. Para eso, muchas veces lo que hay que hacer es un hairpin en el firewall que estará aquí. Entonces, el flujo del media va a salir de la organización hasta el firewall y el firewall le va a decir, oye, si tú lo que quieres en realidad es llegar a esta IP, la 81.100.100.100, que es esta dirección IP pública, pues en vez de mandarlo, en vez de tener una ruta a su default gateway, el firewall, y mandarlo hacia arriba, directamente lo manda a la pata de la DMZ donde tengamos el SBC. Con esta simple configuración permitimos que todo el media de toda esta gente fluya hasta el SBC y esos 40 milisegundos los dejamos en 2 o 3. Esta es la configuración ideal cuando tenemos un cliente usando Microsoft Teams con una oficina o múltiples oficinas que tienen una red local y que podemos hacer esta ruta y mandar el tráfico aquí. Si los clientes son externos y yo tengo activado el Media Bypass, este cliente, por supuesto, aquí ya el firewall que hay no es un firewall corporativo, es el firewall de mi casa y tengo que permitir que esto llegue al SBC. Aquí, digamos que la cosa se complica un poco más. ¿Se podría usar el Media Bypass? Sí, pero ¿a costa de qué? A costa de que el firewall que tenemos aquí en medio tiene que permitir un tráfico de media a unos puertos del SBC específicos, pero desde un ENI, porque la dirección IP de estos usuarios externos no es conocida y será dinámica. Esta regla nos suele gustar mucho. El que autoricemos un ENI desde cualquier dirección IP del mundo, porque a esto ya no lo podemos restringir, a una conexión del SBC. El SBC es un equipo de seguridad, no tiene ningún problema en aceptar esto. Pero sí es cierto que la política de seguridad de las empresas puede bloquear por defecto estos tipos de tráfico y tardemos más en conseguir esas aprobaciones que en desplegar todas las soluciones. ¿Hay una solución para esto? Pues sí. Antes hablábamos de los transport relays y este es el funcionamiento de un transport relay, este es el funcionamiento del media bypass cuando no se puede establecer, cuando en el descubrimiento del protocolo ICE no se puede establecer la relación directa con el SBC, porque aunque conoce esta dirección IP, el firewall que hay aquí en medio va a bloquear este puerto. Entonces, ¿qué va a hacer el cliente? Bueno, pues el cliente se va a conectar a través de los transport relays en lugar de los media procesos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Desde el punto de vista de la calidad, que va a obtener la mejor calidad posible. No está usando, digamos que solo va a estar usando el trozo este de Internet no confiable hasta llegar a la red de Microsoft. Antes he dicho que yo estoy aquí en Madrid, pero imaginar que estoy en Nueva York. Yo me voy a conectar, estoy con ATT, pues yo me conecto con la conexión móvil, imaginar que este es mi móvil y mi móvil se va a conectar a la red de ATT hasta llegar a la red de Microsoft, que va a ser unos cuantos milisegundos después, pocos.
La red de Microsoft es la que me va a garantizar un transporte confiable entre Estados Unidos y España, y el Media Relay, perdón, el Transport Relay se va a encargar de mandarme el media a la dirección IP pública. Estos rangos son los que autorizamos por defecto. Cuando hacemos las configuraciones y cuando pedimos en los prerequisitos que tenéis que abrir unas reglas en el firewall, son estas, son la 52.114/.00 y la 52.120.00. Todas estas son las redes donde están los media processors y los transport relays de Microsoft a nivel global. De esta forma conseguimos que el media llegue hasta el SBC. ¿Qué nos hemos perdido en el camino? La capacidad del transcoding de los media processors. Por eso, cuando hacemos proyectos de Teams, siempre os recomendamos que los SBCs tienen que llevar sus licencias de transcoding. Quizá no hagan falta todas las licencias, pero tantas como usuarios remotos concurrentes vaya a tener el usuario, esto es obligatorio. ¿Qué hacemos de esa forma? Pues permitimos que cuando se produzca la negociación con los códecs de aquí, todo este tráfico siga fluyendo en Silk en toda la red. Cuando aquí llega Silk, generalmente los proveedores de PSTN no nos dan Silk como una opción. Entonces tenemos que hacer, pero en el SBC y de forma local, el transcoding al G711. Aquí, como os digo, garantizamos la continuidad del SIL en todo el tramo. Si no tenemos esa capacidad de transcoding en el SBC, lo que se va a negociar, lo que se va a acabar aquí negociando es G711. G711 y G729 tienen un problema con respecto a la pérdida de paquetes. Si en estos tramos, que hasta aquí es muy confiable, pero en este trozo no es tan confiable, si en este extremo se pierde un porcentaje de un 1% de los paquetes, la comunicación en G711 es mala. En Silk se tolera hasta un 20% de pérdidas de paquetes sin afectar significativamente, o sea, manteniendo una calidad aceptable. ¿Vale? Un 20% de los paquetes. Tener en cuenta que no solo depende de la red, no solo depende aquí de Telefónica o de ATT o del operador. Este cliente, por ejemplo, está en una cafetería usando la Wi-Fi. Entonces, en ese entorno va a perder paquetes seguro. O sea, es que no hay opción a que no los pierda. Entonces, si queremos ofrecer la mejor calidad de las llamadas a todos estos usuarios, pues lo que tenemos que hacer es permitir un códec como SIL que es muy tolerante a las pérdidas de paquetes. Ahora mismo prácticamente toda la Internet global, si miramos Jitter y si miramos este tipo de cosas, tiene unos valores bastante buenos a nivel global y en España en particular. Pero el tema de la pérdida de paquetes sí puede afectar sobre todo al endpoint, a dónde está conectado, en qué red está conectado al endpoint y si esos dispositivos, ese access point y el router de acceso que tiene esta cafetería, pues está sobresaturado o no. Y se van a producir pérdidas de paquetes ahí. Por último, vas a hacer una pincelada sobre lo que es el Local Media Optimization. Como os digo, es más complejo, es la evolución del Media Bypass. El Media Bypass, aún así, se va a seguir usando en el 70 o en el 80% de los proyectos. Solo en los proyectos más grandes tiene más sentido usar el Local Media Optimization. Es una evolución. Nosotros lo llamamos pues, el Media Bypass con esteroides, pero la realidad es que incluye nuevas funcionalidades. Se aplica sobre todo en proyectos grandes, multisedes o clientes que ya dispongan de redes con calidad de servicio y tengan sus MPLS, bien sean nacionales o globales, y quieran optimizar y gestionar ellos sus flujos de media, porque dicen, bueno, pues si yo tengo una MPLS, pues quiero que toda mi media pues tenga las calidades de servicio de mi MPLS o de mi SDN1, que para eso la he comprado. Bueno. Lo que nos permite el Local Media Optimization es establecer los flujos de media de una forma más granular.
Hasta ahora os estaba diciendo que el Media Bypass permite que anunciemos el interfaz externo del SBC, ¿vale? La dirección pública del SBC. Con el LMO vamos a poder enrutar el media a direcciones internas. Y esto lo que nos puede ayudar cuando hacíamos ese hairpin, estamos en realidad estamos sobrecargando un poco, la voz carga un poco el firewall del cliente, podríamos evitar esa sobrecarga. Entonces, en vez de apuntar a la interfaz externo del SBC, si le decimos que el media lo tiene que anclar a una interfaz interna, pues ya lo puede hacer. Y esta dicotomía que teníamos entre si el usuario era interno o era un usuario externo, para la facilidad del uso del Media Bypass o de los Media Processor, ahora lo podemos identificar. Parte de lo que hay que hacer en el MO es configurar y declarar cuáles son los sites, las ubicaciones, las IPs de confianza, los rangos de IPs que estoy utilizando. Entonces, toda esa información que los clientes mandan por defecto cuál es la dirección IP origen que está acusando el tráfico, eso lo manda a Microsoft y Microsoft lo clasifica y lo que hay es una señalización propietaria ya entre los SBCs, propietaria quiere decir fuera del estándar. Disculpad. Hay una señalización en la que nos va a venir en los shipping bytes con unas cabeceras propietarias, pues nos va a llegar este cliente, si es un cliente en función de su IP, si es un cliente interno o externo y de qué ubicación, a qué ubicación pertenece. La llamada, a qué SBC se la podemos entregar. El usar estas, el ser capaces de tener esta granularidad en donde tenemos que utilizar el media, pues nos va a ahorrar, por ejemplo, pues lo del hairpin del firewall, lo podemos dirigir directamente. Incluso podríamos hacer configuraciones distintas para los clientes internos con los clientes externos. En los clientes internos, o sea, toda la gente que está ahora mismo trabajando en la oficina, pues a ellos digamos que funcionarían con el LMO, pero a una interfaz sin SILK, con G711. Como está todo mi tráfico dentro de mi red y mi red, incluida la Wi-Fi, tiene calidad de servicio y no va a perder paquetes, pues ¿para qué voy a necesitar hacer uso de esos recursos de transcoding del SBC? No me hace falta. Pues a este grupo de usuarios los meto en un IP profile con un SIP interface que no tenga transcoding. Pero sin embargo, cuando estos usuarios o parte de estos usuarios están trabajando desde su casa, sí quiero que tengan la mejor calidad porque no sé cómo va a funcionar el Internet en su casa y sí vamos a hacer en el SBC el transcoding a SILK. Entonces, ¿el LMO es mejor que el Media Bypass? No es ni mejor ni peor, es una evolución del Media Bypass. ¿Nos hace falta siempre? No, nos hace falta en realidad en estos clientes que sean grandes, a costa de que es bastante más complejo de configurar tanto la parte de Teams como la parte del SBC. A mí lo que me gustaría que os quedara hoy es un poco las topologías de lo que hemos visto, los media processor y los transport relays, ¿vale? Los media processor son los que cuando no se usa media bypass son las entidades que se van a encargar de la gestión del media y de hacer el transcoding desde el punto de vista de Microsoft. Pero hay pocos en el mundo, con lo cual el media tiene que dar importantes viajes. Si nosotros estuviéramos en Holanda, el media proceso lo tienes allá en Holanda, pues no pasa nada. Al final estás a 20 milisegundos. Nosotros estamos a 60 milisegundos generalmente de estos media procesos. Con lo cual no es funciona, pero puede funcionar mejor. El Transport Relay son las entidades de Microsoft que se van a encargar de la distribución de todo ese media dentro de la propia red de Microsoft, del enrutamiento de esos flujos de media en su red. Ellos lo van a recoger tan pronto como sea posible para ofrecernos la mejor garantía de calidad del servicio. ¿A costa de qué? A costa de que no hacen transcoding. Simplemente tienen que hacer el forward de los paquetes al sitio adecuado de la forma más rápida posible. Entonces, esa tarea
la delegas en el SBC. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Pues al final los endpoints internos deberíamos permitir que se conectaran directamente al SBC usando el Media Bypass, manteniendo todo el tiempo que sea posible el tráfico en la red del cliente. Esto es lo que hemos hablado de hacer el hairpin. El firewall S forma parte de la red del cliente y en realidad es un flujo que va a haber entre dos patas del firewall. Y en general, para todos los endpoints externos, lo normal es bloquear la conexión directa y forzar que ese tráfico, por lo tanto, pase a través de los transport relays, minimizando los retrasos. ¿Vale? Entonces, podemos tener dos policies distintas y dos direct route distintos, uno con el media bypass activado y otro con el media bypass desactivado, y en función de dónde va a permanecer el usuario más tiempo, si dentro de la oficina o fuera de la oficina, podemos decirle que use una tecnología u otra. Al final, los transport relays permiten que entreguemos el tráfico en las mejores condiciones posibles en cuanto a latencias y pérdidas de paquetes. Y van a funcionar siempre, aunque las condiciones de red no sean óptimas. El Media Bypass, al final, lo que nos permite es la optimización de los flujos de media. Hemos visto los usuarios internos, los usuarios externos y por qué tenemos que utilizar el transcoding de Silk en el SBC. Al final, un caso particular de esto siempre son las redes Wi-Fi del cliente y en algunos casos pues tenemos que llegar a configurar estas redes como si fueran redes externas y tenerlo esto en cuenta. Ahora, Enrique, no sé si hay alguna parte de preguntas. Pues lo voy a ver ahora, a ver. Y a ti tenemos alguna pregunta. Dice que si el uso de Silk hace obligatorio el transcoding, ¿cuál es la capacidad máxima de los SBCs en transcoding? Me interesa el dato tanto de los físicos como de los virtuales en VMware o en la cloud. Son muchos datos. Nuestros SBCs van desde las 60 sesiones hasta las 70.000. En función de eso hay que elegir el tipo de máquina. Todo eso está en un documento que se llama la Release Notes y hay Release Notes para cada grupo de dispositivos y ahí está perfectamente declarado. Tenemos con respecto a los SBCs puros, por ejemplo, los Median 2600 pues permiten, si recuerdo bien, hasta 600 sesiones de transcoding de SIL. Creo que las podemos hacer uno a uno en SIL Narrowband. Y luego, efectivamente, el consumo, otras plataformas pues necesitan ajustar el número de virtual CPUs, en el caso de las máquinas virtuales, a las necesidades de transcoding del cliente. Silk no es imprescindible, como hemos visto, tampoco para la totalidad de las sesiones, pero sí es muy interesante en tenerlo disponible para el grupo, para lo que calculemos por lo menos que vamos a tener de usuarios externos. En proyectos pequeños, imaginar hasta 100 sesiones, pues suele ser uno a uno, ponemos 100 sesiones de SBC y 100 sesiones de transcoding y a partir de ahí pues vamos viendo. Los Median 800, por ejemplo, volviendo a la pregunta, soportan 400 sesiones de SBC normal, de las cuales 100 de ellas podrían ser con transcoding de Silk. Vale, y luego nos preguntan también si podríamos apuntar los rangos de redes a abrir para que los Transport Relay puedan hablar con los SBCs. Sí, era lo que os decía antes, la 52114.0.0/16 y la 52120.0.0/16. En cualquier caso, eso forma parte de la documentación de los prerequisitos en la parte de Microsoft. O sea, las reglas de firewall y tal vienen definidas por Microsoft y en nuestro documento de cómo hacer el direct route hay un enlace a la página de Microsoft donde están perfectamente explicados los rangos de todos los dispositivos y en todos los momentos para asegurar los flujos de media.
Vale, pues yo que vea, no veo más preguntas. Realmente debe estar todo súper claro, Jesús. Pues me alegro. Os invito a que estéis atentos para el siguiente seminario. El Local Media Optimization es realmente más complejo, es más flexible y más versátil. Para aquellos de vosotros que tengáis ese tipo de redes o que tengáis clientes con este tipo de redes o despliegues globales, por ejemplo, el Local Media Optimization es fundamental. Nos va a permitir, por ejemplo, tener un SBC proxy, que significa que solo vamos a establecer un direct route con Microsoft. Y uno por región, uno en Estados Unidos, otro. Y sin embargo, luego acercar el media a nivel de branch office y que todo el media se quede local en las branch offices. Y eso en este tipo de clientes y de proyectos tiene muchísimo valor. Bueno, pues muchas gracias por haber atendido. Yo me despido ya aquí, ahora os podéis despedir vosotros también. Y nada, os deseo un feliz fin de semana. Vale, la sesión está grabada, entonces, pues todos los que estéis interesados, pues os mandaremos la grabación. Y yo también me despido y, bueno, pues que estamos aquí para cualquier cosa que queráis, todo lo que sea voz sobre IP, todo lo que sea también vídeo en las salas de conferencias, salas de reuniones. Pues AudioCost tiene, como ha comentado Jesús al principio, un portfolio súper amplio, totalmente orientado a la telefonía de Microsoft Teams. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Un saludo, hasta luego. Adiós.